Saludos amigos y amigas que nos siguen a través de las redes. En esta ocasión vamos a abordar un tema bastante interesante sobre un texto también bastante conocido, como es el cuento de Horacio Quiroga, La gallina degollada. La gallina degollada es un cuento que narra la situación de una familia que tuvo un primer hijo. El hijo nació normal, pero a los 18 meses le dieron convulsiones. Según describe el autor, estas convulsiones dejó a ese niño con funciones básicas, instintivas. En el segundo parto ocurrió lo mismo. A los 18 meses le dieron convulsiones al segundo hijo y también quedó en la condición de idiota. Quiero aclarar que el idiotismo es una enfermedad que le impide al que la posea, que posee esa enfermedad, de aprender. El idiotismo entonces, por tanto, es una enfermedad que no es un término que usamos de manera despectiva. Luego vino un tercer parto de gemelos y los gemelos se desarrollaron normal hasta los 18 meses y también cayeron en esta condición. Quiere decir que esa familia tenía 4 idiotas. Como es normal, ocurre que la familia al principio trata de darle mejor de los tratos posibles a la gente que vienen con enfermedades, que tienen enfermedades, pero con el tiempo la van relegando y la vida va cogiendo su curso, porque para ser objetivo, para ser honesto en nuestros análisis, debemos decir que las familias o las personas que se casan tienen hijos con el objetivo de que los hijos vengan a alegrarle la vida, que vengan como un complemento a formar familia, pero ninguna familia o ninguna pareja tiene hijos con la idea de que le van a salir enfermos y de que estos vienen a traerle sufrimiento, que no vienen a aportarle alegría ni felicidad a su vida. Entonces es normal de que terminaran siendo relegados y olvidados en cierto modo ahí en el patio, sentados en un banco, baboseando todo el día y gruñendo y diciendo rojo, 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 cuando estaban mirando el sol a través de los ladrillos. Luego nació una niña, y esta niña yo tenía el temor de que ocurriera lo mismo, pero en esta ocasión la niña no ocurrió, sino que ella rebasó los 18 meses, cumplió los 2 años, y cuenta la historia que tenía ya como 5. Un día los padres salieron a visitar en el vecindario, se llevaron la niña, pero la niña, imagínense ustedes, una niña criada con toda la ñoñería y con todos los mimos y cariño de los padres, se adelantó a la casa y penetró al patio. Entonces los 4 idiotas que habían visto en una ocasión anterior a la señora que trabajaba en la casa, en la cocina, degollando una gallina, agarraron a la niña por los pies, se la llevaron a la cocina y la degollaron. El cuento termina cuando el padre llega y encuentra esta escena macabra y le impide a la madre que vea lo que había pasado. Bien, esa es la historia. La mayoría de los estudiantes, la mayoría de los profesionales conocen esta historia, pues es un cuento bastante ligero, bastante fácil de entender. Nosotros entonces utilizamos este tipo de estrategia para introducir el curso de introducción a la filosofía, ya que nos permite a nosotros un poco despejar ese miedo que tienen los estudiantes a la filosofía por esas cosas que le han contado, de que los filósofos son locos. No, ese hombre es loco. Ese hombre lo que está hablando de caballá, ese hombre es muy radical. Radical, este es un cojete. Aquí van a tener que aguantar. Nadie lo entiende, de que la filosofía es una cosa enredada, en fin. Es para que voten ese miedo. Entramos por ahí. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los elementos que están planteados aquí en esta historia? De ahí es que nos servimos para nos introducir el curso de filosofía. La primera pregunta que yo le hago es a los estudiantes para que reflexionen, es si la vida de estos idiotas es propiamente humana. ¿Se podría decir que la vida de estos idiotas es propiamente humana? Naturalmente, para responder esta pregunta debemos delinear, debemos trazar o definir cuáles son las cosas que nos hacen humanos. Cuando hablamos de ser humano, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de capacidades tiene un ser humano? Yo definí unas cuantas y se las quiero leer para que sea un poco más preciso. Dice que el ser humano
es un ser que está dotado de razón, de entendimiento, de la palabra, del pensamiento complejo, de intuiciones, construye conceptos, juicios y razonamiento, tiene valores morales, valores estéticos, valores políticos, valores religiosos, sociales y valores culturales. Es el único ser capaz de crear y de creer ficciones o mitos. Esto es importante, es sumamente importante, porque esa capacidad de creer y de crear mitos que tiene el ser humano es lo que nos ha permitido a nosotros la colaboración en grandes grupos. Entonces también el ser humano, por esa cualidad que señalé últimamente, es el único que es capaz de construir instituciones tan complejas como el Estado, o instituciones como el dinero, o sea, la ficción del dinero, la ficción de la religión y otras ficciones. La vida es humana a partir de estos valores, o parte de ellos. O sea, no vamos a decir que los tengan todos, porque algunos son comunes a otros animales también. Y todos estos valores tienen como elemento común que están mediados por la razón. A partir de la posesión del logo, del pensamiento, es que podemos participar de ello y por tanto ser parte de la humanidad. O sea, nuestra humanidad se forma así. La humanidad no es una condición natural, es una construcción social. Nosotros aprendemos a ser humanos, humanizamos en la cultura o con la cultura, en la convivencia con el otro. Para ser objetivo, o sea, en nuestro análisis y responder la pregunta sobre la vida de estos cuatro idiotas, tendríamos que decir que la vida de estos idiotas es comparable a la de cualquier animal irracional. Ellos son seres biológicos que sienten y padecen al igual que un perro, que un gato, que un chivo, pero no tienen conciencia de sí. O sea, para nosotros llegar a ser humanos debemos tener conciencia de sí. Debemos aceptar que estos cuatro idiotas nunca alcanzarán los valores que separan a los seres humanos del resto de los animales y por tanto nunca llegarían a ser seres humanos en el sentido propio del concepto. Lo que nos hace humanos a nosotros es darle por solidaridad el trato de seres humanos pleno a todos los miembros de nuestra especie, sobre todo aquellos que no pueden valerse por sí mismos. La sociedad humana surge cuando los débiles decidieron asociarse para controlar la voluntad de poder y dominio de los más fuertes. La sociedad humana, desde sus orígenes, tiene un carácter eminentemente solidario y se formó para garantizar el derecho de todos, pero sobre todo el derecho de los más débiles. Quiere decir entonces que en este caso, en el caso de los cuatro idiotas, y en el caso de todas aquellas personas que tengan déficit cognitivo o alguna falencia física que le impidan desarrollar su personalidad o su ciudadanía de manera plena, la sociedad está obligada a brindarle las condiciones para que, de manera solidaria, naturalmente, para que su vida sea lo más agradable posible. En este caso, entonces, debemos mantenerle la condición de humano pleno, con todos los derechos, a estos cuatro idiotas, aunque ellos no por su condición, sus límites, no entren dentro de lo que se podría llamar propiamente humano. Muchos ingenuos podrían seguir pensando que los cuatro idiotas son humanos por el simple hecho de tener el cuerpo de humano. A lo que piensan así, es bueno que recordar lo que decía Tomás de Aquino. Decía Tomás de Aquino que la dignidad está en potencia, no en acto. O sea, la dignidad está en potencia, no en acto en los seres humanos. El ser humano se hace digno cuando hace cosas dignas. ¿A qué él se refería con eso? Bueno, que el ser humano se hace digno cuando utiliza su libertad para hacer el bien, sobre todo para hacer el bien en beneficio de los demás.
En este caso, entonces, la humanidad del hombre está en potencia. Nos hacemos humanos cuando hacemos obras humanas. En este caso, las obras humanas están definidas por el conjunto de valores esenciales que decíamos, los valores éticos, morales, los valores cognitivos. Si tengo uso de razón y me socializo de modo tal que aprendo una cultura, unos valores y los ejerzo para el bien o para el mal, en este caso, soy humano. O sea, ¿por qué digo para el bien o para el mal? Porque muchas personas caen en el error de pensar que lo que nos hace humanos es nuestra condición de ser bueno. No necesariamente. Claro que es una cuestión humana el asunto de ser bueno, pero también es una cuestión totalmente humana el asunto de ser malo, porque quienes definimos lo que es bueno y lo que es malo somos los seres humanos. Decía Pico de la Mirandola, que hablaba de todo y muchas veces metía la pataza hasta donde se podía, pero en este caso él decía algo que ya había dicho, que habían dicho otros autores, pero él, bueno, lo repite y lo voy a repetir yo aquí. Él dice que el ser humano la dignidad del ser humano está entre escoger entre qué quiere ser, si parecerse a los demonios o parecerse a los ángeles. O sea, el ser humano, por estar dotado de una razón y ser libre para elegir lo que quiere ser, puede elegir ser cualquiera de estas cosas. Entonces, tan humano es Hitler, el que mandó a matar millones y millones de seres humanos, como la Madre Teresa de Calcuta, que salvó millones y millones de seres humanos que vivían en la indigencia. O sea que en ese sentido la humanidad no está definida por los actos buenos, como creen muchos. También los actos malos nos definen como seres humanos, porque díganme ustedes, ¿qué otro animal ha producido tanta matanza como la produjo Hitler o como la produjeron los españoles en su persecución religiosa? Un león o una hiena, ellos están en la pradera y matan animales, pero es para alimentarse. Después que están hartos, como dicen por ahí, como una chincha, ya no joden más. Pueden ver, todo el mundo puede ser feliz mientras ellos estén llenos, mientras estén satisfechos, o pelean por la cuestión del territorio. Pero los seres humanos somos tan humanos que nosotros matamos hasta por diversión. El hombre nace con la potencialidad de hacerse humano, pero se define como tal con sus actos. O sea, nace con la potencialidad, si nace con condiciones racionales, o sea, para desarrollar cualquiera de estas cosas, porque si está impedido del uso de su razón, entonces no llega a ser un ser humano, porque no tiene sentido ni de bueno ni de malo, no habrá libertad en él y por tanto no será libre. Al momento de nacer, ¿ya somos humanos? Es una pregunta que se hace. De plano hay que responder a eso, que nuestra especie nace en las mismas condiciones que cualquier animal irracional y se va humanizando en el proceso de socialización. La cultura es la que hace al ser humano y el ser humano es el que hace la cultura. O sea, es un yo te doy y tú me das. O sea, como el ser humano, en la medida en que va haciendo la cultura lo va haciendo a él. O sea, en el proceso del trabajo, el hombre se libera. En la socialización, el hombre se va amoldando. Él va haciendo la sociedad de una forma, pero la misma sociedad lo va haciendo a él. Muchos cientistas sociales dicen que la verdadera naturaleza humana, la verdadera naturaleza del ser humano es la cultura. O sea, la cultura es la que nos hace humano, no el simple dato biológico, como muchos han pretendido. ¿Cuáles son las cualidades que nos definen como seres humanos? Al principio lo habíamos dicho, pero vamos a repetir algunas y agregar algunas nuevas. La capacidad de pensar, la capacidad de crear instrumentos de trabajo,
la capacidad de crear diferente. Y nosotros decimos que la de nosotros es la buena, que es la original, es la auténtica. ¿Por qué? La religión nuestra es la auténtica porque lo decimos nosotros. ¿Ah? ¿Y quién escribió ese libro? No, eso lo escribió Dios. Pero, ¿cómo así que lo escribió Dios? Sí, lo escribió Dios. Ajá. ¿Y Dios sabía escribir No, ese lo dijo a un hombre. Ajá. ¿Y cómo fue ese asunto? No, ese lo dijo, se lo reveló a un hombre. ¿Y por qué debemos creerle a ese hombre? Bueno, porque ese hombre fue inspirado por Dios. Pero ¿quién fue que dijo que fue inspiración de Dios, que fue inspiración divina? No pudo ser un cuento de él. No, ese hombre es demasiado serio. O sea que cada religión se justifica más o menos con estos argumentos. Pero bueno, perfecto. Un dato interesante, una característica también, es la capacidad de decidir matar a los miembros de otras especies y a los miembros de nuestra propia especie por pura diversión. Era lo que decía anteriormente. El ser humano es el único ser que es capaz de parecerse al diablo, si es que existe un diablo, pero con la característica que la cultura ha definido al diablo, sobre todo la cultura nuestra, y con la característica que se ha definido a Dios. El ser humano es el único que es capaz de parecerse al diablo por sus actos y de parecerse a Dios por su bondad. En este caso, a los únicos que se nos ha ocurrido matar personas o matar miembros de nuestra propia especie por y para la diversión es a nosotros mismos. La cacería, vamos a cazar humanos, vamos a esto, que yo, ¿y por qué? Bueno, me divierto. Otra pregunta que hacemos es, ¿tiene algún sentido la vida de estos idiotas? Para responder esa pregunta, naturalmente, debemos decir que la vida humana en sí misma no tiene ningún sentido. Cada ser humano está obligado a darle sentido a su vida con sus acciones. ¿Cómo le damos sentido a nuestra vida? Con cada acción y cada elección que realizamos. O sea, cuando yo elijo ponerme a hacer estos videos, de alguna manera es porque eso le da sentido a lo que yo creo que debe ser. Contribuye quizá a lo que yo entiendo que debe ser la educación, que la educación debe usar los recursos que tenemos disponibles. Bueno, pues entonces de alguna manera eso le da algún sentido porque yo invierto un tiempo en esto. Un tiempo aprendiendo a editar, un tiempo en preparar el guión, un tiempo en preparar todas estas cosas. Y después otro tiempo cogiendo lucha con los estudiantes para que ellos entiendan de que este es un recurso valioso, porque lo que yo estoy diciendo aquí, ellos lo podrán repetir muchas veces, las veces que ellos quieran, hasta que entiendan el contenido, más que cuando lo hago en el aula, aunque yo sigo haciéndolo en el aula, cuando lo hago en el aula, únicamente se queda en ese momento y muchas veces los conceptos quedan difusos. ¿Por qué yo me hice profesor de filosofía? Bueno, el conjunto de decisiones que fui tomando. Yo estudiaba en Bellas Artes y de estudiar, después que estudié en Bellas Artes, se me ocurrió que quería ir a la universidad a estudiar filosofía. Pudieron ser otras carreras. Modestia aparte, yo daba para otras cosas. Yo digo lo que me da la gana y con prueba, porque yo no invento. Para muchas cosas yo daba, claro que sí. Bueno, lo digo porque los amigos míos estudiaron otras. Sociología, estudiaron, Serafina estudió sociología, el profesor Juan de la Cruz estudió historia, José estudió comunicación, Jason estudió derecho, Ernesto estudió derecho, o sea que yo daba para muchas cosas también, pero decidí estudiar filosofía. ¡Droga! Y aquí está. Mis decisiones me trajeron aquí. Podríamos decir que en consecuencia, para que la vida de alguien tenga sentido, es condición sine qua non. Condición sine qua non, o sea, sin la cual no. Tener conciencia de sí mismo y del mundo. En el caso de los 4 idiotas, su vida no podría tener sentido porque ellos no tenían conciencia de sí ni tenían conciencia del mundo.
y por tanto entonces no pueden direccionar hacia... ¿Cuál sería el sentido de esos idiotas? Para los que piensan de esa manera, ¿cuál sería el sentido de esos idiotas? Si ya habíamos hablado que uno es que le da sentido a la vida, que no es una cuestión de que Dios lo decide ni nada de esas cosas. El sentido de nuestra vida está dado por el conjunto de decisiones que tomamos. ¿Cuál podría ser el sentido de la vida de estos cuatro idiotas? En sentarse en el banco a babear, a mirar el sol, mirar a través de los ladrillos diciendo rojo, 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 rojo. Ese sería el sentido de la vida de esos cuatro muchachos. Estar en el mundo como un árbol, como una piedra o como un animal irracional, sin la inteligencia siquiera para alimentarse por sí mismo. Entonces la vida de una gallina podría tener sentido también. La vida de la gallina tiene sentido, la vida de un chivo tiene sentido, o la vida del ovejo que William piensa sacrificar tiene sentido, porque ellos tienen inteligencia superior a la de esos animales. O el sentido de la vida de estos idiotas era matar a su hermanita. No creo, porque tampoco fue una decisión que ellos tomaron. Mataron esos idiotas a su hermanita por venganza. Evidentemente que el que diga una cosa así es porque no ha prestado atención, porque si ellos no están en condiciones de tomar decisiones, de pensar por sí mismos, no son conscientes de sí ni del mundo, entonces no pueden planificar una venganza. La venganza lleva todo un andamiaje. La venganza lleva todo un andamiaje. Entonces ellos no tienen una estructura mental que les permita hacer esa planificación. Ni tampoco creo que ellos tuvieran ninguna aversión contra el padre o contra la madre. O sea, ellos no, sencillamente están fuera de todo eso. Fue un castigo de Dios a los padres por haberlo abandonado a su suerte ahí en el banco, solamente darle comida y que la señora que trabajaba en la casa lo bañara con una manguera desde lejos, y que la madre en algunas ocasiones lo echara de la cocina y le llamara bestia a sus propios hijos. O sea, ¿es un castigo de Dios? No creo tampoco que pueda ser un castigo de Dios, por una razón sencilla. Aunque yo no soy creyente ni nada de esas cosas, pero a menos que sea un Dios que no tenga oficio, que no tenga que hacer, se pondría a hacer una cosa así. Porque ¿a quién se le ocurre mandarle 4 locos a una sola familia? Cuando digo yo de manera de relajando, un barrio tan grande como donde vivían esas personas, él pudo distribuir un loco en cada esquina. O sea, mandarle a cada... si habían 200 familias, le manda o lo sortea entre esas 200 familias, que le toque a por lo menos a uno a cada uno. Pero bueno, diría un creyente, son las cosas de Dios. Dios hace lo que le parece mejor. Pero no creo que un Dios se ponga a jugar con eso y que a mandarle 4 personas con problemas mentales y encima de eso a que le maten la niña que nació sana. No le veo el sentido a eso. Ahí viene entonces una pregunta que está ligada también al sentimiento religioso o a la creencia religiosa. ¿Tiene algún propósito la vida de estos 4 idiotas? Bueno, la teoría o la creencia religiosa popular dice que Dios no crea porquería, es lo que veo en un anuncio que ellos siempre hacen. Mi vida tiene valor porque Dios no crea porquería. Es la idea, está implícita la idea de que Dios, todas las cosas que creó, la creó con un propósito. Hasta los árboles en el monte, dice la canción, tienen su propósito. Las aves tienen su propósito. Los seres humanos, entonces, cada uno tiene su propósito. Porque fue parte de un diseño inteligente, del diseño inteligente de Dios. Partiendo de eso, entonces, la vida de estos idiotas tiene un propósito. ¿Pero cuál sería el propósito? ¿Matar a la hermanita? ¿Hacer sufrir a los padres? ¿Sería ese el propósito? ¿O seguiría oculto? Vamos a decir que seguiría oculto, porque nosotros ¿qué sabemos? ¿Quién le asignó ese propósito? La respuesta está implícita. Si quien asigna el propósito es Dios, pues entonces... si el propósito de ellos fue matar a la niña, pues entonces naturalmente que ese propósito se lo asignó Dios.
natural, digo, naturalmente, otra vez digo yo que yo no asumo ninguna de esas cosas, o sea, yo no creo ninguna de esas cosas. Ahora, hablando de propósito, la postura de nosotros es que la naturaleza tiene sus propias leyes y estas discurren al margen de cualquier propósito divino, tal y como lo concebían los griegos, donde hasta los propios dioses estaban sometidos a las leyes de la fisis. Cuando las Moiras cortaban el hilo de la vida de un mortal o de un dios, hasta ahí llegó su palé, hermano. Hasta ahí le llegó. O sea, porque los griegos concebían que hasta los dioses estaban sometidos a las leyes de la física, a las leyes de la naturaleza. En la sociedad, el devenir siempre es contingente. Los hechos de hoy son los que tejen los acontecimientos de mañana. Contingente en el sentido de que no hay nada predeterminado. No hay nada predeterminado. Hay acontecimientos que están en marcha hoy, que son los que determinarán cómo será el día de mañana. Eso es así. O si no, véanse la película El efecto mariposa o El sonido del trueno. El sonido del trueno es interesantísimo porque trata de ver la cadena que hay de eventos que se van encadenando. En el sonido del trueno, inventan una máquina que puede ir al pasado. Y bueno, le comenzaron a sacar dinero a hacer viajes al pasado. Y el viaje era a matar un dinosaurio que murió en un lago. Y como murió en ese lago, pues no alteraba nada el hecho de venderle un viaje a 2 o 3 ricos tontos que quisieran ir a matar ese dinosaurio en ese lago, y le disparaban era con una bala de hielo para no dejar ningún elemento que no fuera parte del ambiente. Pero en uno de esos viajes, uno de los turistas pisó y mató una mariposa. Y esa mariposa que él mató en ese tiempo pasado, produjo una evolución totalmente distinta a la que se había dado, que trajo como consecuencia la evolución de nuestra propia especie. ¿Cómo se corrigieron esos eventos? Bueno, volviendo, teóricamente, naturalmente, esta es teoría, ¿verdad? Volviendo a ese momento original donde mataron esa mariposa e impidiendo de que ese turista matara esa mariposa, y entonces así se corrigió la cuestión de la evolución y siguió. Parece que esa mariposa servía de algo, era la que servía para alimentar alguna especie o en fin, y al no estar, parece que otras especies fueron las que tomaron la primacía y la evolución se dio distinta, y nuestra especie no evolucionó como el estado que estamos ahora, sino de una manera distinta. O sea que la película es totalmente interesante. Por ahí vamos finalizando. Si estuviera en la condición en que se encuentran estos idiotas, ¿cuál de estas opciones preferiría? ¿Seguir viviendo en esas condiciones? ¿O que te apliquen la eutanasia para que te liberen de esa vida absurda? Mi respuesta naturalmente no tiene que influir en la respuesta que den otros, pero yo realmente preferiría no vivir una vida así, una vida que no, para mí no tiene sentido. Yo respeto profundamente lo que otros puedan pensar, pero para mí una vida en ese estado no tiene ningún sentido, no tiene ninguna dignidad. Con esa última pregunta terminamos. O sea, con esa pregunta, la de la dignidad, terminamos. Podríamos decir que la vida de estos idiotas es una vida digna que merece ser vivida.
si nosotros le aplicamos el esquema de las definiciones que hemos tomado como modelo, porque no tenemos otra, la definición o la teoría de Aristóteles, que dice que hay seres humanos, hay hombres que nacen dignos porque no pueden ser instrumentalizados, pero precisamente es porque son poseedores del logo, del entendimiento, de la razón. En el caso de los 4 idiotas no califican como seres dignos para Aristóteles, pero tampoco califican según la definición de Santo Tomás de Aquino, que dice que la dignidad precisamente está en potencia, no en acto. Todos los seres humanos nacemos con la potencia de ser dignos, pero que nos hacemos dignos haciendo cosas dignas. ¿Qué serían hacer cosas dignas? Bueno, usar la libertad que tenemos para hacer el bien. Pero más digno nos hacemos cuando utilizamos nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestras capacidades para hacer el bien y ponerlo al servicio de los demás. Eso nos hace dignos. Esa es la definición que da Santo Tomás. Y en este sentido, los 4 idiotas tampoco calificarían para esa definición, puesto que ellos no están dotados de una razón que les permita entonces desarrollar la potencialidad de dignidad que tienen o que tendrían, que tuvieron antes de los 18 meses y que fue atrofiada porque su cerebro se le dañó. O sea que su proyecto como humano terminó cuando su cerebro se le fundió, porque lo que lo iba a hacer humano es la posibilidad de razonar, la posibilidad de saber lo que es el bien, lo que es el mal y todas esas cosas. Y finalmente, Immanuel Kant, que dice que todos los seres humanos nacen dignos y que esa condición es inalienable. Es inalienable, o sea que nadie se la puede quitar, pero luego se contradice porque simplemente dice que es porque ese ser pertenece al reino de los fines. Y para pertenecer al reino de los fines hay que estar en capacidad de deliberar moralmente. Y los 4 idiotas, al estar impedidos de la razón, al no poseer la capacidad de pensar, entonces ellos no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. No lo podrían saber nunca, porque tampoco llegarán a ser legisladores ni jueces en el mundo kantiano. O como diría el mismo Kant, ellos nunca sabrían, nunca tendrían la capacidad de decir ni saber lo que es deseable para ellos. No podrían ellos, si se les pregunta, responder a la pregunta de cuáles cosas tú no cambiarías por otra. Ellos ni siquiera sabrían lo que es cambiar. Entonces, en ese sentido, no califican para ninguna de las definiciones que se dan de dignidad. Por eso yo reitero y recurro a mi hipótesis, que creo que debe convertirse en tesis, de que a esos seres que no califican como vida digna o como vida humana, por solidaridad, debemos mantenerle la condición y el trato de ser humanos plenos, con dignidad absoluta, pero por solidaridad, no porque lo posean en sí mismos ni nada de esas cosas metafísicas, sino por solidaridad. Por solidaridad, porque lo dije desde el principio, la sociedad se formó con un objetivo bastante claro. La formaron los más débiles para protegerse a sí mismo y para cortarle las alas a los más fuertes que no quieren obedecer a nadie, que son unos come solo, que son unos depredadores, que no le importan el otro. Entonces los más débiles nos unimos
hicimos la sociedad, formamos la sociedad. Entonces, en ese sentido, un deber primario de toda sociedad humana es proteger hasta más allá de lo racional el derecho que tienen los más débiles a ser tratados con dignidad, a ser tratados como seres humanos. Cambio y fuera. Hasta aquí lo dejamos. A propósito, le anuncio que vamos a hacer un concurso para los que quieran en estas vacaciones breves. Vamos a hacer un concurso, qué sé yo, vamos a inventarnos o sortear por lo menos $50 para que lo compren de algo a través de Amazon o algo así. Pero lo quiero ver participando en estos videos que vamos a hacer ahora en los días de Navidad y algunos días de enero que vamos a tener de vacaciones. Me gustaría verlos participando. Lo vamos a restringir a que sean estudiantes. Tienen que demostrar que son estudiantes, no necesariamente universitarios, pero que sean estudiantes. Para poder merecer el premio tienen que ser estudiantes. Bueno, pues ahí lo dejamos.